Para mí, crear un cómic es ante todo contar una historia. Como en cualquier historia se necesita para empezar un hilo conductor, una especie de hilo de Ariadna que permitirá que el lector e incluso el autor se oriente. ¿Quién dijo esto? Nada más ni nada menos que Hergé, creador de Tintín, gran autor belga. Ahora nos vamos a meter de lleno en el cómic, cómo se inicia, cómo se realiza, ya habiendo visto cosas concernientes a la historia, los guiones. Vamos a este mundillo de viñetas. ¿En qué consiste un cómic? Pues precisamente es una historia que se cuenta con imágenes organizadas en viñetas una al lado de la otra o como el diseño de la página lo disponga. Vamos a arrancar con un poquito de teoría, que es el cómic, como les decía, esta forma de contar historia a través de imágenes. Una forma artística que surgió en el siglo XX y que aglutina elementos de otras artes como ser, por ejemplo, las artes plásticas en el dibujo, las artes cinematográficas en la forma en la que se organiza el montaje de las escenas y bueno, ¿por qué no las artes literarias en la forma de, como bien sabemos, la historia y sobre todo los diálogos? Ni qué hablar y yo hago un apartado especial a lo que son las artes escénicas como el teatro, siendo que el dibujante se convierte tanto en cómic como en animación en un actor, tiene que transponer sus emociones y transmitirlas en el personaje, saber expresarlas bien. A modo de curiosidad, ¿cuál fue el primer cómic que ha existido? Bueno, se cree que fue Yellow Kid, obra de Richard Felton Outcault, publicada en el New York Journal. En el New York Journal. New York Journal. Y era una especie de cómic que funcionaba como bien en ese momento, una especie de escapismo de la vida cotidiana en la forma de tiras cómicas, de esas que se ven en los periódicos. Algo que luego se continuó en forma seriada en historietas como Dick Tracy, Tarzan, Flash Gordon y toda una estilística que a partir de los años 50 ya empieza a diversificarse un poco más, metiendo algunos condimentos de críticas sociales que se empiezan a separar en cómics para adultos, ya no siendo tanto para niños, y pasa de ser un entretenimiento como en sus inicios a una forma ya mucho más desarrollada artísticamente hablando. Los elementos del cómic. Como ya he mencionado hace unos momentos, el cómic narra utilizando una secuencia de viñetas. ¿Qué es una viñeta? Es una superficie que representa la unidad de montaje de la narración. Es la que nos ofrece, nos delimita un espacio y tiempo en el cual plasmar lo que queremos mostrar en esa escena. Cada viñeta es un momento preciso de la acción dentro de un tiempo y un espacio determinados. El espacio que hay entre una viñeta y otra es lo que el montaje sería, por ejemplo, un corte de toma, un salto entre una acción y otra acción. Y bueno, convenciones culturales como se leen las viñetas de izquierda a derecha en occidente y bueno, de derecha a izquierda en oriente. Y aquí yo haría un apartado a lo que serían los webcomics que se leen de arriba hacia abajo por el formato de los dispositivos móviles. Bueno, dentro de cada viñeta se organiza la composición generalmente pensando en los planos, como ser los planos cinematográficos, tema que ya he tratado en la unidad sobre guión cinematográfico. Dejo el enlace aquí arriba si quieren refrescar ese tema. Tema que también desarrollé en un posteo de mis redes, aquí dejo las redes. Ahora bien, ¿cómo podemos agrupar las viñetas? Hay muchas formas de agrupar las viñetas para contar una historia. Pero en esta clasificación que les voy a decir hay dos, que son la tira, que es una agrupación de 3 o 4 viñetas o recuadros que pueden contar una historia completa o formar parte de una unidad superior. Esto es lo que surgió más o menos en los periódicos, por ejemplo, las pequeñas tiras dominicales, como ser, bueno, hay tantas, pero Mafalda nos ha dado tantas alegrías. La plancha. La mayoría de los cómics emplean como soporte material una o varias páginas planas. Cada página se denomina plancha. ¿Cómo componemos la página? Bueno, esto es a criterio de lo que sucede en la escena o bien de lo que el dibujante crea que deba necesitar para
diseñar esa página. Por ejemplo, una página que sabemos que va a ser de diálogos va a requerir recuadros tal vez más pequeños y más numerosos, siendo lo ideal en una página hasta 12 viñetas de este tipo. Ahora bien, si la escena es espectacular, por decirlo de alguna forma, espectacular, las viñetas van a ser pocas, tal vez una, dos o tres. Si es una secuencia de acción, de mucha acción, o bien descriptiva de un escenario nuevo. O por ejemplo, cuando estamos iniciando la historia, los planos de introducción suelen ser planos grandes generales y pocas viñetas, como no ser una sola, en las primeras páginas. Eso hablando del apartado gráfico. Si vamos al apartado literario, también existen dos formas para facilitarle al lector la información textual de la historia. La organizamos de dos maneras. Los globos o bocadillos, que en algunas partes se les dice viñeta a estos globos y recuadro a lo que yo le estoy nombrando viñeta. Yo voy a hacer esta separación porque me parece un poco más empleada en más países. Y no nos confundamos. Los bocadillos o globos de diálogo, formas que van unidas generalmente a la boca del personaje con lo que el personaje dice. Y tenemos los cartuchos. Los cartuchos suelen ser la voz del narrador. Lo más clásico es cuando dice cuánto tiempo ha transcurrido, más tarde, mientras tanto. Pero también pueden ser acotaciones u opiniones del mismo narrador. Volviendo a los globos de diálogo, hay diferentes tipos que nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿se acuerdan cuando vimos el guión? Que existen unas especificaciones que se hacen entre paréntesis. Por ejemplo, susurrando, gritando. Bueno, eso cuando lo transponemos ya al dibujo, podemos hacer que el globo de diálogo tenga diferentes formas para que se interprete esa emoción en la voz. Siendo las más populares, por ejemplo, el monólogo interior. Básicamente conocido como el pensamiento del personaje, es una nubecita que también puede servir para, o eso, si el personaje está durmiendo, puede ser un sueño. Voces en off, cuando el personaje habla pero no lo vemos en la escena, es el simple globo de diálogo, pero saliendo de, por ejemplo, un coche, una ventana. No vemos al personaje, pero oímos lo que está diciendo. Leemos lo que está diciendo. Luego, los sonidos metálicos o con algún tipo de medio eléctrico, como ser una radio, un televisor. Es esta forma estrellada, pero que también se puede usar cuando el personaje está gritando muy fuerte. Los globos encadenados, esto se suele usar cuando los personajes están dialogando, punto de vista y un contrapunto, hay dos personajes y van... También puede ser un solo personaje solo que va hilvanando varias ideas. Y bueno, también tenemos otras no tan comunes como varios personajes que hablan al unísono. Sería un globo grande y varias saliditas, varios apéndices que van a las bocas de los personajes. Hay otros más como el susurrante, que es con la línea entrecortada, línea de borde. Y por último, siguiendo en el apartado sonoro, tenemos tal vez una de las cosas que más caracteriza popularmente al cómic, que son las onomatopeyas. La onomatopeya es la conjunción de texto y dibujo. Un texto que emula un sonido. La gran mayoría de estas onomatopeyas, las más populares, provienen del inglés. El inglés es un idioma que hace uso de las onomatopeyas mucho, inclusive en sus verbos. Como decir, por ejemplo, barking, ladrar. Se suele usar como onomatopeya el barf, bark, bark, como un perro ladrando. Snoring, o bueno, smashing, aplastar. Y la tenemos la clásica onomatopeya del Hulk smash. Y como para ir cerrando esta introducción, tenemos las metáforas visuales, que son una serie de frases o metáforas que se convierten a imágenes, que también provienen del lenguaje. Por ejemplo, un personaje que tiene una idea
y lo vemos con una lamparita encendida. Esto también es algo que se usa mucho en animación. ¿Y esto por qué? Bueno, el cómic fue primero. Las primeras animaciones, como ser las de Félix el Gato, Walt Disney, eran toda gente que provenía del mundo de los cómics. Entonces tradujo todas estas convenciones gráficas a las primeras animaciones. También las estrellas girando alrededor de la cabeza después de un golpe. La letra Z cuando alguien no está roncando. O bien también las estrellas de impacto que se dan cuando un personaje recibe un golpe. No solo las que flotan sobre su cabeza, sino la que está en el impacto. Así que bien, estos son a grosso modo los implementos básicos para saber antes de adentrarnos en este mundillo del cómic. Próximo video vamos a seguir con este tema, vamos a seguir desarrollándolo. Esténse atentos a las próximas novedades. Aquí Nick de Jurásicas Producciones, suscríbanse. Muchas gracias por todo, saludos.